¿ok? O predicarnos a tener un chiquito devocional, hermano Pepe Campos, ¿ok, hermanos? Fuerte aplauso al hermano. Claro, siéntate ya, todo eso es para ti. Todo lo que el Señor me dio esta semana es para ti. También la escuela. Ok, hermano, nomás quiero compartir algo que el Señor habló a mi corazón, a mi vida en esta mañana. Yo tengo más o menos como 15 años en el camino de Dios. Yo empecé a venir a la edad como de 7 años a la iglesia. Y no hay alguna que durante todo ese camino, lamentablemente, he visto a muchas familias en la iglesia que un día se van. He visto a muchas familias que sus vidas se convierten en ruinas, familias que fracasan sus matrimonios, sus hijos se van por un mal camino. Y les quiero hablar con mi corazón. He visto a mi propia familia en México, que un día ellos estaban en la iglesia y ellos se alejaron del camino de Dios y no han podido tener las bendiciones de Dios, y son cosas que pasan muy feo. Pero todo eso, hermanos, es a causa de lo más terrible que hay en este mundo, y eso es el pecado. Es muy normal, hermanos, lamentablemente es muy normal y muy común que cristianos vengan a la iglesia y vengan animados, vengan con todo el fuego, pero algo pasa y ese fuego, ese ánimo se va, y eso es a causa del pecado. Nuestras vidas a veces son muy fluctuantes. A veces estamos en la cima, queremos conquistar, queremos echarle ganas, pero a veces estamos abajo en el valle, derrotados, fracasados, y esos cambios no son en trayectos de 1 año, 2 años, sino son en la misma semana, son en el mismo día, y todo eso es a causa del pecado. Y el Señor habló a mi corazón esta semana y me dio unos puntos en base a este pasaje en cómo yo puedo vencer el pecado. La vida cristiana, siempre lo he dicho, es como una pelea de box. Cada día nos subimos al ring a pelear contra el diablo, a pelear contra el pecado. Y es lamentable que muchas de las veces el pecado nos derrota, el pecado nos tira a la lona. Tenemos carne, a veces el espíritu está dispuesto, queremos echarle ganas, pero nuestra carne nos gana y caemos en ese ring, caemos en esa pelea. Entonces el Señor ha hablado a mi corazón y me ha dado unos puntos aquí de qué es lo que tenemos que hacer para poder vencer el pecado, para poder tener victoria en la vida cristiana. Déjame decirle en forma de paréntesis que la vida cristiana es de ir de triunfo en triunfo. Es el plan que Dios tiene para nuestra vida. Y número 1, hermanos, voy a comenzar ahí en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 1. 2 de Corintios 4:1. Si usted quiere vencer el pecado, si usted ya se enfadó de días arriba, días en la cima, pero a causa del pecado que nos vence estamos abajo, y ya no queremos eso, ya no queremos ser inconstantes, queremos echarle ganas por la ayuda de Dios, ponga atención, con mucho cuidado, preste oído al consejo de Dios en esta mañana. La Biblia dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, mire, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Número 1, cuando el pecado viene a tu vida, cuando la tentación viene a tu vida, considere que Dios lo ha salvado a usted con un propósito. Es bien importante que nosotros los cristianos, antes de pecar, antes de fallarle a Dios, pensemos, siempre va a haber la oportunidad, que si usted está en esta vida, si usted va a una iglesia, si usted ha sido salvo, es por pura misericordia de Dios, y Dios tiene un propósito. La diferencia entre cristianos, entre hijos de Dios, que caemos o no caemos, porque todos somos tentados, son los que primeramente antes de caer piensan, Dios tiene un propósito para mi vida, Dios tiene un plan para mi vida, considere eso. Número 2, dice el versículo 2, ahí mismo dice, antes bien renunciamos, escuche esto, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Número 2, solo renuncie. Solo renuncie. Lamentablemente es triste que muchos hijos de Dios, y me cuento, estamos el día de hoy con una corbata, con una Biblia, pero hay un maldito pecado que hacemos a lo oculto. Hay un pecado que tratamos de hacerlo a escondidas,
Y la clave para dejar eso solo es renunciar. La palabra renunciar significa, escuche esto, abandonar voluntariamente. Eso significa la palabra renunciar. Abandonar voluntariamente. ¿Sabes por qué voluntariamente? Porque muchas veces, y casi siempre, no, siempre el pecado sale a la luz. Y es vergonzoso cuando el pecado sale a la luz. ¿Sabes por qué? Porque no decidimos nosotros renunciar. Renuncia voluntariamente. Desiste, escucha esto, desiste de hacer lo que deseaba. Eso significa renunciar. Desistir de hacer lo que mi carne quiere hacer. Si Dios te ha dado una oportunidad, si ese día usted amaneció con vida, renuncie al pecado. No lo cometa. Deje ese pecado oculto. Hágalo a un lado. Dice la Biblia, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Póngase a pensar si Dios pasara nuestras vidas en la pantalla de la iglesia. Todo lo que hacemos a escondidas. Todo lo que hacemos cuando no están los hijos. Cuando no están los hermanos. Si es el caso esta mañana, que si alguien de nosotros, y lo hablo con el corazón, estamos haciendo algo así, hay que renunciar. Hay que decidir abandonar voluntariamente eso. Siguiente versículo, versículo 11 dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Cada día muera a usted mismo. Cada día identifíquese con Jesús. Cuando un creyente decide morir a complacer su carne, a complacer ese pecado oculto, podemos obtener la victoria. Podemos obtener el favor de Dios. ¿Para qué? Para vencer el pecado. Pero cada día cuando usted se levante, dígale, Señor, soy débil. Mi carne es débil. Mi carne quiere pecar. Mi carne quiere hacerlo oculto, quiere hacerlo vergonzoso. Pero Señor, ayúdame a este día. Así como usted murió por mí en la cruz del Calvario, a yo poder morir a mi carne, a mis deseos, a lo que quiero hacer. Cuando un cristiano hace eso, Dios le da un favor, le da una ayuda para vencer el pecado. Por último, renuévate. Cada día, versículo 16 dice, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, a causa del pecado, se va desgastando, dice la palabra de Dios, el interior no obstante se renueva cada día. Si usted quiere vencer el pecado, si quiere tener victoria sobre el pecado, ocupa renovarse cada día. Cada día, escuche, renovar significa volver a establecer o reanudar algo que se había interrumpido. Shh, silencio, Mateo. A causa del pecado. El pecado todo lo arruina. El pecado todo lo destruye. Pero cuando un cristiano, un hijo de Dios, decide renovarse, eso significa volver a establecer lo que un día comenzó. Renovar su relación con Dios. Renueva tu oración. Renueva tu tiempo en la palabra de Dios. Renueva tu corazón. Renueva tu mente. Efesios 4:22. Salmo 51:10. Colosenses 3:2. Renovar es un proceso voluntario. Es recuperar la fuerza espiritual que el pecado ha robado. Volver a nuestro primer estado. Volver a nuestro primer amor cuando el Señor nos salvó. Amén. Y por último, discúlpeme que le dije en el anterior, por último, la Biblia dice en el 16 al final, no desmayamos. No pierdas el ánimo, no pierdas el valor, no pierdas las fuerzas, no flaquees, no pierdas la ilusión de sacar tu vida espiritual adelante, tu familia. No desmayes. En otras palabras, no te rajes, no cedas al pecado. Hay una diferencia, escuche esto y termino, entre cristianos que reciben la tentación, reciben la presión a pecar, y o ceden o no ceden. Y esto es que número 1, consideran que Dios tiene un propósito en sus vidas. Número 2, renuncian a ese pecado. Número 3, mueren cada día. Número 4, se renuevan cada día. Y número 5, no desmayan. ¿Qué va a hacer usted?
Dígame, ¿qué va a hacer usted? Mire, no hay pretexto. El día de hoy, usted ya escuchó lo que tiene que hacer para no seguir en lo mismo. Sería triste, doloroso mirar a uno de nosotros que el pecado lo destruyó. Vamos a orar. Padre, gracias porque eres bueno. Gracias por tu palabra, Señor. Recibe la honra.